Hoy nos vamos a vestir con la armadura del Señor. Si todavía no la tenemos puesta, hoy nos la vamos a poner. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomad por tanto, tomad toda, ¿qué es lo que dice? Una pieza, toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Está pues firme. Repite la palabra aquí. Dice: ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice sobre todo, aquí hay algo que hace una señal y una coma. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último dice, vamos a leerlo juntos: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Sellamos con un amén. ¿Pueden sentarse, mis amados? Gloria al Señor. Yo le puse a este tema un título con un subtítulo: conociendo a nuestro enemigo y preparándonos para nuestra batalla. Si nosotros no sabemos con qué enemigo nosotros nos vamos a enfrentar, nosotros no podemos ir a pelear una batalla. Si usted no sabe cómo está el tiempo afuera, y usted es de lo que está en su casa, bien ocupado, a veces no nos fijamos cómo está afuera. Y yo he escuchado mucha gente que dicen: ay, no salí preparada para afuera porque no sabía que estaba tan frío. Luego alguien dice, en el verano, cuando la temperatura está en los 100 grados, ay, me puse ropa demasiado caliente para esta temperatura. Y eso es hablando en lo que es nuestra vida cotidiana, que hasta en lo simple, si nosotros no nos preparamos y conocemos cómo está la situación, la que sea, nosotros no sabemos en lo que nos vamos a enfrentar. Pues nosotros en el mundo espiritual tenemos un enemigo, y ese enemigo viene con todo para nosotros, para encima de nosotros. Ese viene con todo. Ese enemigo que señala la Biblia tiene algunas características, y algo que este enemigo es real. Este enemigo no es como lo pintan los muñequitos, que los muñequitos presentan al diablo con primero vestido de rojo, porque dije que es rojo, luego con 2 cachitos, con su colita, y que anda con un tenedor de 3 puntas, dije para asustar a la gente. Ese no es el diablo. El diablo no anda así. El diablo es real y es astuto. Y hay una palabra que la gente usa mucho,
sin saber lo que está diciendo, porque lo hace parte de su vocabulario, porque hasta los niños aquí en América dicen la palabra, la dicen normal y hasta en una conversación dicen esa palabra. Infierno para ellos es normal, ellos todo es una palabra que dicen que hasta le cambiaron ahora con una C y una K, y en vez de decirla dicen what the heck, pero están diciendo lo mismo. Pero en su casa, cuando ellos lo aprenden en la escuela, le tratamos de cambiar esa palabra para que no la diga, pero como quiera, la escuela lo que hace es que le cambia las dos últimas palabras, pero es lo mismo. Es lo mismo. Entonces hacemos del enemigo algo normal, y el enemigo no lo piensa así. Eso quiere él que usted piense, que yo piense que él es así. ¿Para qué? Para acabarnos. Para acabarnos. La Biblia tiene mucha enseñanza acerca de este enemigo. Una de las enseñanzas está en primera de Pedro 5:8, que dice que el diablo anda como, no es que es, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él anda así todo el tiempo buscando atacarte. Él hasta es un impostor, porque el único león de la tribu de Judá que simboliza un león de la tribu de Judá es Cristo, que tiene fuerza, que viene para pelear, para defendernos. Este no, este está hambriento. Este, como no tiene quien haga nada por él, él anda buscando y rugiendo. Primera de Juan dice que él se disfraza, dice que él es el padre de la mentira. Cuando él viene a nosotros a engañarnos con sutilezas, con algo irresistible, por eso él no viene como un monstruo, porque si usted ve un monstruo, usted se va a asustar y va a salir corriendo. Pero como él viene como algo irresistible, algo que le gusta a uno, él se presenta de diferente forma porque él es un estratega. Entonces él viene con mentira a engañarnos. Él se opone, dice primera de Tesalonicenses 2:18, que él se opone y estorbará la predicación del evangelio. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, porque a mí me pasa. Usted no sabe qué lucha yo tuve para preparar este mensaje. Yo abría esta palabra y oraba, y cuando yo iba leyendo, porque tenía que leer esto para que el Señor me hablara y me revelara. Si usted no lee la palabra, el Señor no le puede revelar ni le puede hablar nada. Entonces, cuando yo empezaba a leer un sueño, 20,000 mensajes, porque todo el mundo quiere testearte. A veces tú estás loco que te tiren un mensaje, que te pregunten cómo tú estás, que te diga cómo llegaste, cómo te fue. Nadie te escribe. Pero entonces, como el enemigo conoce los pensamientos y él sabe lo que tú vas a hacer, entonces él viene y te trae distracciones a tu vida. Teléfono, y yo no digo que sean malos, pero este no es el momento, porque es el momento de estudiar la palabra. Amén. Apocalipsis 2:9 dice que él es engañador del mundo. También dice Apocalipsis 12:10 que él es el acusador de todos los hermanos. Él no va a ir a atacar a uno que está con nosotros, que está con ellos, porque ellos son más ordenados que nosotros los cristianos. Ellos no van a atacarse uno con otro a perder el tiempo. Ellos nos van a atacar a nosotros. Él va a mandar para atacar a nosotros. Y usted dirá, ay no, ¿por qué me atacó a mí y atacó a aquel y atacó a aquel? Porque el mundo espiritual es más grande que lo que usted físicamente ve. Y ya ellos tienen mucho. Dice que la tercera parte
de los ángeles del cielo fueron caídos, arrastrados con él. Y esos son sus mensajeros, porque él no es ni omnipresente, ni omnisapiente, ni está donde está tú, no puede estar en todo el lugar como Dios. Pero él sí tiene gente, muchos. Por eso dice la palabra de Dios que hay huestes espirituales de maldad. Dice que hay potestades, hay principados, hay gobernadores. Ah, no, que el diablito, que diablo sucio. No, él es un ser espiritual también. ¿O porque usted cree que cuando la gente anda haciendo lo contrario que dice la palabra, busquen lo espiritual? A veces pensamos que lo espiritual nada más viene de Dios. Lo espiritual también se usa para maldad. Y él le habrán cortado la cabeza, pero en lo espiritual todavía él se mueve, porque él no ha sido quitado. Y él es el príncipe, dice la palabra, que él es el príncipe de esta tierra. Y no podemos descuidarnos con el enemigo. Y todavía no he entrado ni siquiera en la palabra. Yo le estoy describiendo a usted las características de ese enemigo para que usted y yo lo conozcamos. El verso 10, si quieren Biblia, ábranlo, porque a mí me gusta hablar con la palabra y que ustedes me sigan. Y ahí está. El verso 10 dice que nosotros no tenemos que fortalecer en el Señor en sus fuerzas. ¿Esa es mi fuerza? ¿En la mía? ¿En qué fuerza nosotros tenemos que fortalecernos? En la fuerza del Señor. Porque esta batalla que nosotros estamos librando día a día, nosotros estamos en una guerra. Pero una guerra no tiene una batalla. Una guerra tiene muchas batallas. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Israel entraron esas 1,200, esas 4,000 personas y mataron a 1,200 personas mientras estaban quizás algunas dormidas, quizás otras levantándote? Esto no es película, esto es real. Esto pasó ahí en Israel. Y Israel es la tierra santa. El enemigo no tiene que ver que la tierra sea santa o no. Es que usted esté preparado, es que usted esté alerta. Ellos estaban dormidos, confiando en que tienen un Dios y que ellos son la niña de sus ojos, y que muchos de ellos, lo dice ahí la noticia, estaban en un concierto, un grupo, muchos jóvenes, la mayoría que mataron, porque mataron más de 100 y pico, estaban todos en un concierto al aire libre. Ahí, ¿sabe dónde estaban ellos? En la frontera con Gaza, junto con el enemigo. Y esto no es una película, esto es real. Y ellos son el pueblo de Dios. Y el enemigo entró sutilmente mientras ellos muchos estaban campando. Dice que una familia entera de 8 integrantes, ellos lo asesinaron en un camping. Estaban campando con su familia, porque se estaba celebrando el Shabbat, el día santo del Señor, que se supone que ese día usted está en casa. En Israel, el sábado, usted está en casa con su familia, orando, dándole gracias al Señor, haciendo memoria de lo que el Señor hizo con usted, con ellos. Entonces, ¿qué será con nosotros? Que somos olivo inyectado. Nosotros no somos la niña, nosotros somos olivo inyectado. Pero si nosotros somos fieles y tenemos, no que conocemos un Dios, yo conozco a Dios, no. O yo tengo a Dios, no que tengo a Dios, que yo conozco a Dios. La palabra conocer significa que usted intima con alguien. Cuando usted conoce a alguien es porque usted lo conoce de verdad. No es que yo lo conozco y que usted no sabe su ley. Si usted no sabe la ley de Dios, usted no conoce a Dios. Porque la ley de Dios está aquí. Si usted quiere aprender algo, usted tiene que estudiarlo. El médico no nació médico. El médico tuvo que estudiar para ser médico. Un abogado para saberse la ley y todos esos números que tiran ahí, que cuando me toca leer un papel abogado, yo los números los brinco, porque yo no entiendo lo que significa cada código.
El abogado que estudió lo sabe. Y él tiene que estudiar. Y yo pienso que es malo que estudie el abogado que lo que nosotros vamos a estudiar si aprendemos la Biblia. Porque esto es un libro. Y el abogado y el doctor tienen que estudiar muchos libros. Mi hijo es mecánico y él va como por el primer año de estudio. Y mi hijo tiene una enciclopedia de estudio así de grande. Y tiene que aprenderse cada pieza que hay en un vehículo. Diferente vehículo tiene diferentes piezas. Y algunos son hechos de una forma y otros de otra. Y él tiene que estudiarlo para aprender eso, si no, no puede arreglar el carro. Entonces nosotros, para poder vencer esta batalla que nosotros vivimos, nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. Dice que esta guerra espiritual es de maldad. Él es maldad. Él trae maldad a nuestras vidas. Esa fuerza que nosotros recibimos cuando venimos a los pies de Cristo, esa es la fuerza que nos va a ayudar a nosotros a vencer. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Jesús ya venció. Esto es una guerra una batalla que ya está vencida. Porque dice la palabra de Dios que Jesús venció el mal. ¿A dónde la venció? Allá en el Calvario, en la cruz. Ahí la venció. Entonces, cuando nosotros lo recibimos, nos llenamos de sus fuerzas. Y ese poder viene de Él. Aleluya. Ahora, nosotros no tenemos que poner la armadura de Dios. Porque si está aquí, es porque nosotros la necesitamos. Entonces seguimos con el verso 11. Dice que nos tenemos que vestir de toda la armadura. Ahí nos enseña que esa armadura es de Dios. Esa armadura nos va a ayudar a estar firme. Dice que esa armadura nos va a ayudar, algo que yo subrayé aquí, que a estar firme en las acechanzas del diablo. Y yo dije, acechanza será acechar, porque como que suena igual. Acechanza. Dije, déjame entrar más profundo e investigar lo que significa acechanza. Porque para mí, cuando alguien me está acechando, es que me está mirando. Y si me está vigilando y no se muestra, algo está tramando. Porque el que anda acechando y no se muestra, anda tramando algo. Acechanza, mientras nosotros pensamos que el diablo es inofensivo, y muchos están acostumbrados, como él mencionaba, él busca nuestro mal. Por eso él está a la acechanza. La palabra acechanza, escuchen este dato que yo investigué, en la palabra griega significa, o se escribe en griego, significa metodeia. Metodeia es una palabra que empieza como en inglés, metodeia. Esta palabra en inglés es método, que en inglés se escribe M-E-T-H-O, method. Esa palabra significa en español, eso, en griego se traduce metodea, pero el significado es engaño. Y oye cómo es ese engaño, bien diseñado, o sea, estuvo tramado. Estuvo pensado antes de hacerlo. Dice que el enemigo tiene arte para engañar. Se traduce en hebreo, porque lo busqué en hebreo también, a ver qué dice en la Biblia, que fue escrita en hebreo. Vamos a ver qué dice. Principalmente fue en hebreo, después en griego, pero primero fue en hebreo. Dice que es lo mismo. Proviene del verbo boazar, que significa acechar. Axar significa acechar o esperarte en una emboscada. ¿Para qué? Para hacerte el mal. Eso es esa palabrita que dice ahí el 11. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él no está acechando. Entonces dice que no tenemos lucha contra el hermano ni contra la hermana. Esa no es tu lucha. No odia a tu hermano cuando viene en contra de ti. No. No es él, no es ella.
No son tus hijos, no son tu esposo, no. Es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Él viene, usa a esas personas, ¿para qué? Para tentarte, para ver qué tú vas a hacer. Esta palabra no es para la gente del mundo, porque el mundo no la va a entender. Esta palabra es para los que son hijos, para los que creen. Para los que creen esta palabra. Y si usted y yo estamos aquí, es porque nosotros creemos y nos consideramos hijos del Señor. Amén, aleluya. En el principio, Él nos muestra una lucha. Y como le dije, que no es contra tu enemigo. Esta lucha, dice la palabra de Dios, que es espiritual. No se ponga a tirar puños al aire. Esto es espiritual. Tenemos que revestirnos del Espíritu de Dios. En primera de Juan 4:6, no lo vamos a leer, le voy a decir un poquito, nos enseña que nosotros somos de Dios. Si usted es rápido y pueden buscarlo, primera de Juan 4:6, o lo apunta y después dice, déjame ver si la hermana Fátima está haciendo cuento o es lo que dice la palabra de Dios. Sean como los hermanos de Berea. Ellos apuntaban la palabra, iban corriendo a su casa a checar a ver si fue verdad que el que se paró a decir la palabra está diciendo la palabra correcta. Dice acá que somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios, o sea, el que no tiene intimidad con Dios, ese no es amigo de Dios. Solamente el que conoce a Dios es su amigo. En esto, dice la palabra, conocemos que el Espíritu de verdad es de verdad y no es un espíritu que está en un error. Yo no sé si ustedes se acordaron en una prédica que hizo el pastor hace 2 o 3 semanas, que él habló de Abraham. Y Abraham él conoció a Dios y Dios le llamó a Abraham mi amigo. Qué lindo. Que Dios te llame tu amigo, ¿eh? Gloria al Señor. Entramos ahora en lo que es nuestra armadura. Y una de las primeras cosas que nosotros debemos de poner cuando empezamos aquí en el 14, porque nosotros dice que tenemos que resistir. Cuando dice que resista, es que tú tienes que estar fuerte. Porque cuando tú resistes el diablo, tú sabes lo que él hace, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que cuando resistimos al diablo, ¿qué hace él? Él huye de nosotros. Nosotros no vamos a pelear con él ni a contender con él. ¿Por qué? Porque esto es espíritu y esto se gana en el espíritu. Entonces, cuando se termina, dice que habiendo acabado, tenemos que estar firmes. No es que ya terminamos de pelear y ya yo me voy a estar tranquilo, ya yo me voy a acostar porque ya yo peleé. No, vuelve y repite el 14, está firme. Y aquí me gusta lo bueno. Vamos a empezar a ponernos la armadura de Dios. Punto 1. Dice, primero debemos empezar poniéndonos el cinturón de la verdad. Cuando usted se ciñe, usted se aprieta. Entonces usted se pone un cinturón de la verdad. Cuando nosotros nos ponemos ese cinturón, significa que nosotros andamos en una verdad. Nosotros andamos en una posición cristiana de que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros no podemos andar en mentiras. El mundo nos va a ofrecer muchas cosas a cambio de que usted y yo hagamos cosas mal hechas, porque nadie te está viendo. Pero en el mundo espiritual ya te vieron, y en tus pensamientos ya Dios lo sabe.
Porque a veces no hay ni que hacerlo. Ya si lo pensamos, porque Jesús, dicen que con la gracia estamos mejor. En el Antiguo Testamento usted tenía que ejecutar el hecho. Aquí en el Nuevo Testamento usted lo piensa y ya falló, ya hay que pedir perdón de una vez, nada más con tenerlo aquí. Gloria sea al Señor. Esa armadura que debemos de vestirnos, que la primera pieza. ¿Cuál es la primera pieza? Pero repítanlo. De la verdad, pero no un cinturón físico que usted se pone aquí para los vestidos y los pantalones, no. Es que tenemos que andar en toda verdad. Tenemos que andar en verdad, no en la mentira. Porque ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Luego ahí mismo dice que nos tenemos que vestir con la coraza de justicia. Justicia significa pureza. Nosotros tenemos que ser justos. Esa justicia viene del Señor. Es la justicia de Dios que está donde en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice que somos justicia de Dios en Cristo y que también debemos de ser personas justas, correctas, en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que donde quiera que nosotros vamos, nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que mostrar lo que somos. Esto nada más no es de la palabra, esto es de hecho también. Nosotros tenemos, si lo dice aquí, que tenemos que tener ceñidos nuestros lomos con la verdad y andar con coraza de justicia que viene del Señor, es porque es así. Luego dice el 15 que debemos de estar, gloria al Señor, debemos de ponernos, dice aquí, el calzado de los pies. Pero oye, ¿con qué? Con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado de la paz significa que donde quiera que nosotros llevemos el Evangelio del Señor, nosotros llevémoslo con paz. Nosotros tenemos que entender que el diablo está peleando con nosotros. ¿Y cuál es la lucha que él tiene con nosotros? Para que la paz que tú y yo tenemos, que viene del Señor, sea quitada, sea turbada. Por eso cuando nosotros estamos pasando lucha y estamos atormentados y estamos atribulados y estamos cansados y decimos, no, es que yo no tengo paz. Entonces tenemos que ponernos ese vestido, ese elemento que dice esa palabra, que tenemos que calzar nuestros pies con el Evangelio de la paz. El Evangelio que nosotros debemos llevar tiene que ser de paz. Si un hermano viene a mí y me dice algo de la iglesia, de algo por ejemplo que no le cayó, o cuidado si la hermana Fátima anda investigando mi vida y por eso ella hizo eso, el otro que está ahí diga, no, eso no es así, yo no lo creo, porque esa palabra yo también sentí que el Señor me habló a mí. Y esa palabra vamos a investigar con otros hermanos, quién sabe, quizá le habló a ellos también. Pero entonces si usted empieza y le dice, no, usted tiene razón, ella me estaba tirando puya a mí, esa palabra no, usted está haciendo la paz, usted está proclamando la paz del Evangelio, no. Y esa persona posiblemente no vuelva más a la iglesia. Y esa persona no se va a dañar sola, se va a dañar su familia completa y todo lo que está a su alrededor, porque ella, que debió de ser, procurar hablar con la palabra del Evangelio de la paz, nosotros la dañamos y no va a hablar paz. Entonces el enemigo va a acabar con ella y todo lo que estén a su lado. Y a nosotros nos toca lo de nosotros también. Porque entonces hicimos una vida caer. Entonces, luego que tenemos el Evangelio de la paz, dice el 16 que tenemos que tener el escudo de la fe.
levantando el escudo de la fe. Esa armadura que está aquí es la misma armadura que usaban los guerreros en la antigüedad para pelear. Entonces, un escudo era como un pedazo de madera, porque antes lo hacían al principio de madera, tabla dura y grande, que tenía que cubrir todo, su cuerpo entero. Esa gente salían corriendo con la espada aquí y agarrando el escudo aquí, para que todos los golpes que van a caer en esta parte de nuestro cuerpo que hay vida. Yo no sé si usted sabe lo que usted tiene en esta área, pero aquí, si te muere el corazón, te dieron en el corazón, te moriste. Si te rompen el vaso, no sé si vas a vivir, pero hay partes vitales en tu cuerpo. Si te dan en el riñón, hígado, todo lo que está aquí, y se fuiste en sangre, te mueres. Entonces, eso es en lo natural. Pero en lo espiritual, dice que esa fe es lo que nos van a matar a nosotros. Nos van a acabar. Eso va a ayudarnos a resistir cuando nos veamos asediados por el enemigo. Ese escudo, que es el de la fe, tiene que estar todo el tiempo puesto, confiando en Dios. Porque en Hebreo 11:6 dice que si nosotros no tenemos ese escudo de la fe que cubre toda esta parte del cuerpo, nosotros vamos a perder la batalla. Y ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, nosotros no vamos a poder hacer nada. Es como cuando usted dice, no tengo esperanza. Yo voy a dejar eso así porque ya eso no tiene resolución. Pues sí, en el Señor todo tiene resolución. Y aunque fallemos y nos quitamos la armadura en un momento, nosotros volvemos y nos la ponemos y recibimos fuerza. Luego seguimos con el yelmo de la salvación. Esta pieza es la que protege una parte muy importante de nuestro cuerpo. La cabeza. Cuando una persona está en el desierto y va a matar una cabeza, que no sea cascabel, porque el diablo parece una serpiente cascabel. Usted, si se topa con una cascabel, móchele la cabeza y desbarátele la cola. Porque hay un registro de mordidas de cascabel que ellas han mordido como de 10 cascabeles, 6% de ellas han mordido sin cabeza. Ellas. Pero nosotros, si nos quitan la cabeza y nos golpean aquí esta parte, donde se alojan los pensamientos, y el enemigo nos ataca aquí, donde está la lucha de nosotros, aquí en esta mente, ¿qué pasa con nosotros? Nos vamos a morir. Entonces esta parte tenemos que cuidarla muy bien, es vital para nuestro cuerpo, porque es vulnerable. Yo no sé si ustedes saben que cuando una gente tiene un accidente y se golpea la cabeza, los que han estado en accidente pueden perder la conciencia. Muchos pierden hasta la memoria. Un golpe en la cabeza es mortal. Cuando yo vivía en Santo Domingo, que estaba pequeña, una de las mejores amigas de mi abuela, que nosotros visitábamos, perdió un hijo. Él tenía una motocicleta y él salió a comprarle algo a su mamá. Éramos muy, muy cercanos. Se llamaba Randy. Y él era un muchacho muy agradable, muy bueno con su mamá. Él fue a comprarle algo a su mamá. Pero él cometió un error. En Santo Domingo, aquí te ponen multa, pero en Santo Domingo, si tú vas a salir a la calle en una motocicleta y tú no te pones un casco, los dominicanos, yo no sé en otro país, usted está opuesto de que cualquiera lo tumba y a usted se va a pegar en su cabeza. Entonces ese muchacho se fue, perdió el control de la motocicleta, se dio en un contén y su cabeza fue a parar ahí
y su cabeza se puso así de grande, porque nosotros fuimos a verlo al centro médico donde él estaba, y su cabeza se puso grande, se hinchó y se murió de aquí para abajo. Todo su cuerpo murió. Él se pegó en la cabeza. Su cuerpo todo estaba muerto. Como estaba inmóvil, él empezó a pelarse por aquí. Su mamá tenía mucho dinero y dijo que ella lo quería llevar a Cuba, pero eso no es así tan fácil. Había que hacer mucho arreglo y muchas cosas para mover ese cuerpo para allá. Bueno, al fin el muchacho se murió en el mes. Porque es que si tu cabeza fue golpeada, mi papá sabe, porque él lo vivió con nosotros, y tu cuerpo se muere, ya nada de aquí, no hay movilidad, no hay. Ya no estaba ni siquiera recibiendo mucho oxígeno en su cabeza y él murió. Imagínate, nuestra cabeza espiritual se ve afectada. ¿Que está en dónde? La palabra habla mucho del corazón y la mente. Y yo siempre me gusta explicarle a la gente que el corazón y la mente no es este músculo que usted tiene aquí. El corazón que nosotros tenemos aquí que late es un músculo. Ustedes no saben que hay miles de personas que han recibido trasplantes de corazón y la mente le cambia. No, sigue igual. Entonces, nuestro espíritu está aquí en el corazón de nuestra mente. Aquí está, en la cabeza. Si nosotros no tuviéramos memoria, nosotros no hiciéramos nada. Ni actuáramos mal, porque no tuviésemos memoria de nada. Los que estudian medicina saben de eso. Entonces, cuando nosotros recibimos un golpe en la cabeza, se refleja en todo el cuerpo. Dios aquí nos da un mensaje y Él está diciendo aquí, cuando tomamos el yelmo de la salvación, que es que recibamos de parte de Dios, dice, su cuidado. Dios está diciendo, acepta mi salvación. Yelmo de salvación, yelmo de salvación. Acepta mi salvación. La palabra de Dios va a entrar a nuestra mente, que es nuestra cabeza. Esa palabra que ofrece salvación nos va a cuidar a nosotros. Y estoy terminando. Romanos 14:8 dice que si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Entonces, ya sea que vivamos o muramos, que a gente tenemos miedo a morir, movimos o morimos para el Señor. Eso es lo importante. Ahora hay que tener miedo si nos vamos a morir y no estamos preparados para irnos con el Señor. Ahí sí. Porque tenemos que entender que tenemos dos caminos y los dos son eternos. Vida eterna con Dios o vida eterna, que es muerte eterna en el infierno. No es que medio, que por aquí un chin, que por aquí no. Por eso el camino de Cristo es estrecho, mientras que el camino de la perdición es ancho, porque ofrece muchas cosas para que más gente se pierda. Gloria sea al Señor. Entonces Él protege nuestra mente y Él nos guarda del enemigo. Tenemos claro eso. El punto 6, que está en el verso 17, son 18, ya estamos terminando. Pero esta palabra yo quiero que ustedes se la lleven para que se puedan todo el tiempo vestir con esta armadura. Dice que la palabra de Dios, que debemos de tomar la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Cuando Jesús venga a pelear la batalla, a defender a sus hijos, dice que Él viene con una espada. Y con esa espada es con la palabra de Dios. No es que Él va a venir con una espada física y le va a volar la cabeza a todo el mundo. Es con la palabra de Dios, porque esta guerra es espiritual. La palabra de Dios es el manual número 1 que cada cristiano y creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene que aprender.
Yo no le estoy diciendo a usted que agarre este libro y lo lea completo. No, yo le voy a dar una estrategia que a mí me sirvió. Empiece leyendo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan empieza con el nacimiento. Empieza en Génesis, porque dice que en el principio era el verbo. Empieza en Génesis, ahí el Evangelio de Juan. Y luego termina en Apocalipsis. Nada más lea el Evangelio de Juan. Que después que usted lee ese Evangelio, ¿sabe lo que va a pasar? Se le van a abrir los ojos espirituales y los oídos espirituales. Entonces el mismo Espíritu le va a dirigir a usted a dónde leer. No tiene que empezar por Génesis, por la creación, no. Empiece por el Evangelio de Juan, conociendo a Cristo. Porque está bueno leer atrás, pero ¿sabe lo que va a pasar cuando usted lee el Viejo Testamento y usted no lee el Nuevo? Usted no va a entender nada. Porque ni ellos mismos, la mayoría, no entendieron. Por eso fue necesario que Jesús viniera y se escribiera el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es lo que habla revelado de lo que dice el Viejo Testamento, pero mejor explicado. Porque fue escrito para nosotros los gentiles, para que nosotros lo entendamos. Entonces, en el profeta Oseas, dice la palabra de Dios en Oseas 4:6. Eso es Jehová hablándole a Oseas para que le hable el pueblo. Y esta palabra mucha gente la dice. Mi pueblo, mírenla ahí, léanla. Cuando usted lea la palabra de Dios, usted está orando a Dios. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, mira lo que le va a pasar. Yo te echaré del sacerdocio. De lo que nosotros estamos haciendo, aquí cada quien es un sacerdote. Aquí cada quien tiene una función para cumplir en la casa del Señor. Y mira que los hijos no tenían nada que ver con esto, pero le toca lo de ellos. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, de tu descendencia. Si nosotros no guardamos esto, la descendencia de nosotros será olvidada. Ojalá que se levanten ellos mismos y encuentren camino en la palabra de Dios. Y si esa palabra está ahí escrita y nosotros no la sabemos, pues vamos a perecer porque no tenemos conocimiento. Y el conocimiento nada más no es saber ese versículo, es conocer qué dice la palabra de Dios. Entonces, Hebreos 4:12 dice que puede entender. Él puede entender los pensamientos que tú y yo podemos saber. Él puede saber si vienen de Dios o no. Porque la palabra de Dios es vida. Ella es viva. Es llena de energía. Esta palabra tiene energía. Yo no sé ustedes, pero yo vengo de República Dominicana y en República Dominicana se usa mucho la brujería. Y cuando las personas van a los brujos, que me han dicho a mí, yo nunca he ido a un brujo. Porque si hubiese ido, yo estoy aquí en presencia del Señor. Yo lo hubiese dicho. Pero cuando yo tenía 4 años, que le doy gracias a Dios, porque tengo 52 años y tengo una memoria, que Dios me la bendiga, porque hay que decirla. Cuando yo tenía 4 años, yo tenía un primo, Denise sabe, porque yo le he contado y mi papá sabe. Porque mi primo, Edwin, que murió, cuando él era bebé, cuando mi primo nació enfermo. Y los médicos le dijeron a mi tía, te lo vamos a entregar porque ya él va a morir. Ya no hay nada que hacer. Nosotros no conocíamos de Dios. De Dios que nosotros conocíamos era, le prendíamos una velita, nos hincábamos en el primer cuadro que viéramos. Yo no estoy ofendiendo a nadie con eso. Son ignorancia y creencia que uno cree. Pero era lo que uno conocía, era lo que yo creía. Fue lo que a mí me enseñaron. Y nosotros con 10 Padre Nuestro, con 10 Ave María y un Padre Nuestro, que tampoco
Eso era lo que uno creía, era la fe que le enseñaron a uno. El muchacho tenía meses y meses en lo mismo, en la misma condición. Y una mujer fue y le dijo, oye, deja morir ese niño. La mamá estaba aferrada. Nadie quiere que sus hijos se mueran, pero ella no sabía cómo hacer para que su niño pudiera tener vida, porque el Señor le dio vida a muchas personas y Él le ha dado vida todavía, pero se fueron directamente donde Él, al Padre a través del Hijo. No hubo un intermedio de vela, ni santo, ni nada. Jesús, el Padre. Como nosotros no sabíamos, vino otra y le dijo, te voy a decir algo, te tengo una historia. Cuando una amiga mía, dice ella, tenía un niño de la misma condición, ella lo llevó donde una señora, una bruja muy conocida en República Dominicana, que hasta el presidente de nuestro país, Trujillo, iba donde ella. Y esa bruja vivía a unos 15 millas o 20 millas de mi pueblo, en Salcedo. Ahí iba el presidente Leonida Trujillo a ver esa mujer. Y por ahí eran las Mirabales, para que no saben historia dominicana. Y él iba ahí a ver esa bruja, que iban gente hasta de otros países a verla. Y ella fue, mi tía fue, porque yo me quedé en la casa y a mí no me llevaron, porque mi abuela no aceptaba que nosotros fuéramos a eso, y ellas fueron. Y ¿sabe algo? Mi primo vivió y le enseñó una foto y un caballito y le dijo, tú ves esa foto, como está ese niño de gordo, así mismo tú me vas a traer el niño al año que él va a estar ahí. Y fue con una Biblia. Dice mi tía que la Biblia estaba abierta en el Salmo 91, el salmo más famoso, el mismo salmo que tú y yo leemos. Pero no se equivoquen, cuando esas cosas no vienen de Dios, viene lo terrible. 15 años duró el muchacho. A los 15 años se fue, se murió. Y al año estaba así gordo y frondoso, todavía andan la foto ahí. Mi papá sabe, y yo me crié con ese niño, con mi tía. Vivíamos en una casa que compartíamos el mismo patio, pero eran dos casas, porque a mí esa tía la crió mi mamá, mi abuela, la mamá de mi papá. Entonces, donde yo les digo que también el diablo, que el Señor lo reprenda, que ese espíritu, ellos conocen cosas, pero eso no prevalece, no permanece. Y cuando tú y yo lo buscamos, viene nuestra perdición y viene muerte. Puede ser física y muchas veces espiritual. Y ese testimonio, eso mató a la familia completa. Todos quedamos devastados. Todos quedaron, imagínase su mamá, con esa partida de ese niño. Porque estábamos ignorantes, no sabíamos a quién buscar, no sabíamos qué hacer. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros sabemos qué hacer. La palabra de Dios tiene para cada necesidad una respuesta. Para cada necesidad. El Señor Jesús, cuando fue, con esto termino, cuando fue tentado en el desierto, que dice la palabra de Dios que no fue él solito que se fue. El mismo Espíritu lo llevó al desierto. Ahí él fue tentado y él era Jesús. Entonces, 4 de los versículos, que serían 3 versículos, 4, 7 y 10, Jesús respondía con esta frase: escrito está. Dando a entender lo que ya Dios había hecho. Discúlpeme, hermano, yo cuando predico yo no grito ni brinco mucho, porque a mí me gusta enseñar. Para que las personas, cuando yo le digo algo, lo piensen y lo busquen. Porque la palabra de Dios es vida, es viva. Amén. Gloria al Señor. Mientras la hermana Yane me va poniendo esa adoración, gloria al Señor, yo voy a leer el último verso que dice
que todo esto, ya entendimos el último elemento que nosotros necesitamos. A ver si se acuerdan y no se le olvidó. ¿Cuál fue el último elemento que está en el 17 que tenemos de usar? La espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y si esa palabra de Dios usted no la lee, y esa palabra de Dios vino, la palabra de Dios, cuando no usted mismo no la busca, y la persona que la dice no estudia, le va a decir esto: cuídate. Cuídate tú mismo, que el Señor te cuidará. Confía en ti mismo. No, la palabra de Dios dice: confía en el Señor. Pon tu confianza en el Señor, no en ti mismo. Nosotros como hombres fallamos. Esto no es de cuídate a ti mismo. Esto no es como una palabra que andan diciendo ahí, que no me acuerdo ahora, pero es una palabra que no está en la Biblia, que no es bíblica. Lo que pasa es que se fue de boca en boca, en boca en boca. Nadie investigó, y cuando fue a las 10 personas, esa la cambió totalmente y dijo otra cosa que no tiene que ver con la palabra. Mis hermanos, pongámonos de pie. Vamos a leer esta última parte que dice aquí, que no la podemos fallar para terminar. Dice que tenemos que orar en todo tiempo. Orar hoy, mañana no, porque no me siento. Orar en todo tiempo, en toda ocasión. Y esto es con súplica. ¿Y cómo dice aquí que tenemos que orar? Es en el Espíritu que tenemos que orar. Cuando dice orar en el Espíritu, es que tenemos que quitar todo lo obstáculo que la carne puede tener, que la mente venga, quitar. Yo he tenido que poner el teléfono en modo avión, porque si nosotros cuando volamos de allá, el piloto dice que pongamos los teléfonos en modo avión, porque eso es para evitar un problema de turbulencia allá arriba, y nosotros obedecemos esa regla y a veces andamos el vuelo entero en modo avión. Ahora me di cuenta que pasó algo nuevo, no sé lo que han viajado recientemente, que en modo avión podemos poner películas en los teléfonos. Ya no hay pantalla en los aviones, por lo menos América la quitó. Ahora tú pones tu propio teléfono, tú gastas tu propia giga y memoria, te pusieron unas cajitas chiquitas ahí para que lo enganche. Entonces te entra el wifi del avión estando en modo avión. Digo, wow, eso es para que tú estés distraído, porque ese era el tiempo que tú usabas en modo avión para decir: estoy asustado, déjame orar y ponerme en la mano del Señor. Porque tú vas a volar, pero tú no sabes lo que pasa ahí arriba. Yo vine el camino entero de Santo Domingo a Miami, de Miami a Charlotte, North Carolina, con turbulencia. Una turbulencia que el avión iba así y nadie se podía quitar el cinturón el camino entero. Y yo, ay, Señor, yo soy tu hija. Señor, estamos en la carne, entra a veces la desesperación. Le dije: Señor, tú dijiste que si hay uno justo, tú nos salvas. Tú ibas a salvar a ese país que iba a ser destruido, Sodoma y Gomorra. Le dijiste aló con uno. Ay, yo estoy aquí, quizá hay más. Y me puse a orar y puse el avión en las manos del Señor y puse el piloto en la mano del Señor y dije: este avión tiene que volar como vuelan las águilas, por encima de las tormentas y la precipitación. Y así lo hizo. Él pudo atravesar esa densa nubes, subió y allá estaba el segundo cielo, azulito. Y le tomé foto al de abajo, bien oscuro. Esa tempestad de ahí abajo. Ya cuando íbamos a acercarnos a Miami, lluvia, 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 lluvia. Por poco pierdo el otro vuelo. Pero como el Señor es bueno y misericordioso, retrasó el otro para que yo llegara a tiempo. Cuando llegué,
estaban solamente con el ticket mío en la mano y me dijeron, Fátima Fernández. Yo ni siquiera le hicieron así. Me lo dieron en mis manos y yo entré, la única. Todo el mundo estaba entrando ya estaba dentro del avión y quedaban 3 personas casi a la puerta del avión. Y yo nada más dije, gracias, Señor. Wow, hasta en esas pequeñas cosas tú tomas cuidado de uno, porque yo no quería amanecer en Charlotte. Yo no quería. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar para que esta armadura del Señor esté con nosotros.